Auscultación cardíaca, cuarta parte. Frotes pericárdicos, ruidos agregados, clic y chasquidos, soplos en general. Los frotes pericárdicos son ruidos que se originan en el pericardio cuando se inflama y el derrame es escaso. La etiología de este proceso puede ser infecciosa o no infecciosa. Por ejemplo, la pericarditis epistenocárdica del infarto. Casi siempre se palpan. Para ello, debe presionarse con la mano. A veces se parecen a un soplo en chorro de vapor y otras veces al ruido del cuero nuevo, más rasposos, o pueden ser piantes, como al pasar el dedo en un vidrio húmedo. Escuchémoslo. Se producen al deslizarse una contra otra las dos hojas deslustradas, alteradas del pericardio. Son sistólicos y diastólicos. Están cerca de los ruidos cardíacos o los cubren. Pueden presentarse en vaivén, en maquinaria. Se oyen especialmente cerca del foco pulmonar, pero también pueden oírse en cualquier parte de la región precordial. Pero excepcionalmente se oyen en el dorso o en el cuello. En oportunidades se auscultan mejor en posición de plegaria mahometana. Lo vamos a oír en una pericarditis epistenocárdica, en un infarto de cara anterior. Escuchémoslos. Se diferencia de un soplo porque al comprimir la membrana o al presionar con la mano para palparlo, se intensifica. El soplo no. Y del frote pleural porque este último sigue el ritmo de la respiración y desaparece en apnea. El pericárdico aumenta en la expiración probablemente porque aumenta más el llenado de las cavidades derechas, pero persiste en apnea o porque al descender el diafragma se ponen más en contacto las dos hojas pericárdicas. Y si hay derrame, en expiración por la misma causa. Una característica importante es que desaparecen en horas, días, semanas. Como vemos entonces, no solo se presentan en la pericarditis seca, sino también en el derrame y aún en el taponamiento cardíaco. Se llaman ruidos agregados algunos ruidos que se deben a un aumento de intensidad de los componentes normales de los ruidos y otros cuyo origen puede estar en el corazón o fuera de él. Esto es, en las estructuras vecinas como la pleura mediastínica y las articulaciones condroesternales. Ya hemos dicho que la porción sonora del primer ruido es el cierre aurículo-ventricular y el del segundo ruido el cierre sigmoideo. Pero en ninguno de los dos se oye la parte final. En el primer ruido, la apertura pulmonar y aórtica, al revés del cierre, y en el segundo, la apertura mitral y tricuspidia. Pero en condiciones anormales pueden oírse y chasquear, ya que son valvulares. Lo mismo podría decirse del tercero y del cuarto ruido, que si se vuelven intensos pueden oírse, pero no son chasqueantes porque no son valvulares, sino musculares. Ambos pueden adquirir cadencia de galope. De los ruidos agregados interesan los clics, que son sistólicos,
y los chasquidos, que son diastólicos. Los clics son ruidos de alta frecuencia, por lo que se oyen mejor con membrana. Son proto, meso, telesistólicos. Los clics protosistólicos son ruidos de eyección propios de la estenosis aórtica y pulmonar al abrirse la válvula, por lo que representan el cuarto componente del primer ruido que se ha vuelto audible. Es por ese motivo que se oyen como un primer ruido desdoblado. Aquí lo vemos de intensidad decreciente y empezando con el primer ruido. El clic aórtico se oculta a nivel del foco aórtico en el accesorio de Herb y en la punta. Se encuentra sobre todo en la estenosis aórtica valvular no calcificada y su presencia apoya el diagnóstico de estenosis valvular. Escuchémoslo. También se ausculta en la aorta desenrollada, en la hipertensión arterial y, como vemos en la figura, en la insuficiencia aórtica moderada si las válvulas se abren con violencia, y en la válvula aórtica bicúspide. Como consecuencia de la dilatación de la aorta, también se oye en la tetralogía de Fallot. Por lo tanto, aquí el clic es de origen aórtico, no pulmonar. Se acompaña de soplo sistólico, holo o mesosistólico y el segundo ruido aórtico intenso. El componente pulmonar no se oye. La tetralogía de Fallot comprende dextroposición de la aorta, es la enfermedad de Corbissard, estenosis pulmonar, comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo derecho. También puede oírse en la coartación de la aorta, pero la causa no es la coartación, sino la válvula bicúspide. Hay que señalar que el clic de eyección aórtica se ausculta mejor en el ápex y no se modifica con la respiración como el pulmonar. A veces lo hace, pero casi siempre señala una dilatación de la aorta suprasigmoidea y no una estenosis valvular. El clic protosistólico pulmonar, al igual que el aórtico, es un ruido de apertura, en este caso pulmonar. Se ausculta en el foco pulmonar, a diferencia del aórtico, que además de auscultarse en el foco aórtico, se ausculta en la punta, el pulmonar solo se oye en el foco pulmonar. Se ausculta en la estenosis valvular pulmonar, acompañando a un soplo sistólico y un segundo ruido desdoblado, lo que es índice de estenosis moderada. A menudo se toma como un primer ruido, pero hay que recordar que el primer ruido no se ausculta muy bien en el foco pulmonar. Cuando se oye intenso, debe pensarse en un clic de eyección. Una característica del mismo es que disminuye o desaparece en inspiración y aumenta en expiración. En efecto, en la estenosis pulmonar, la presión diastólica en el ventrículo derecho es mayor que en la arteria pulmonar, por lo que desaparece el clic. En cambio, en la expiración, la presión telediastólica es menor y el clic vuelve a oírse. Se ausculta en la estenosis valvular, no en la infundibular. También es importante para diferenciar una estenosis pulmonar de una comunicación interauricular, pues ambas presentan un soplo sistólico en el foco pulmonar y un desdoblamiento fijo del segundo ruido. La presencia del clic sugiere una estenosis pulmonar. Sin embargo,
puede ocultarse en una comunicación interauricular cuando coincide con una estenosis pulmonar leve o cuando existe un cierto grado de hipertensión pulmonar. El segundo ruido es intenso, se palpa y está desdoblado. Quiere decir que el clic puede ocultarse en todo enfermo con hipertensión pulmonar de cualquier origen, incluyendo comunicación interventricular, conducto arterioso persistente, comunicación interauricular, hipertensión pulmonar primitiva, tromboembolismo pulmonar recurrente. Pero también puede presentarse en enfermos sin hipertensión pulmonar, como sucede en el hipertiroidismo y la dilatación de la arteria pulmonar por abombamiento de la válvula pulmonar y en otros estados hipercinéticos. Los clics meso y telesistólicos se oyen en toda la región precordial y en la punta y suelen ocultarse en caso de adherencias pleuropericárdicas, neumotórax izquierdo, meteorismo intenso, pectus excavatum, pues vibran las articulaciones condroesternales y sobre todo en la insuficiencia mitral por prolapso de la válvula mitral. Se llama también enfermedad de Barlow, común en el síndrome de Marfan. Vamos a oír un clic mesosistólico en un prolapso de la válvula mitral. Se oye bien en la punta y puede ser suave, rudo o piante. Escuchémoslo. Aquí vemos un clic meso y telesistólico y un soplo telesistólico en una insuficiencia mitral mínima. Se nota en efecto el primer ruido, el clic, el soplo sistólico y el segundo ruido. Vamos a oír un clic telesistólico y a continuación un segundo ruido sordo. Escuchémoslo. Aquí vemos a dos pacientes con clic telesistólico y soplo telesistólico en una insuficiencia moderada. En el segundo enfermo es más bien mesosistólico. Vamos a oír ahora un clic telesistólico que es más evidente en la expiración y lejos del segundo ruido. Escuchémoslo. A diferencia del clic, el chasquido es diastólico. Se presenta durante la apertura mitral o tricuspidia en las estenosis valvulares respectivas. El chasquido de estenosis mitral es protodiastólico y se debe a la apertura violenta de una válvula mitral con las valvas fusionadas. Al decir de Holdak en 1950, es un ruido chasqueante como vela de barco al viento. Su presencia lleva implícito que también el primer ruido sea chasqueante, pues la válvula fusionada bombea hacia arriba en el cierre, dando el primer ruido intenso, y hacia abajo en la apertura, y por ende el chasquido de apertura. Aquí vemos un primer ruido tan intenso que simula un soplo. Vamos a oír ahora un chasquido de apertura con intervalo grande con el segundo y el otro
con intervalo breve en un enfermo con ritmo sinusal. Escuchémoslos. Si el primer ruido no es intenso, no se trata de chasquido de apertura, sino de un desdoblamiento del segundo ruido. Se ausculta en el foco mitral, especialmente en decúbito de Paschon y en los focos de la base. En inspiración disminuye, pues la sangre queda estancada en los vasos pulmonares. El intervalo entre el componente aórtico del segundo ruido y el chasquido es de 0,03 a 0,13 segundos y se llama intervalo de relajación isovolumétrica. Si es menor de 0,03 segundos, simula un desdoblamiento del segundo ruido, como muestra la figura. Y si es largo, mayor de 0,13 segundos, puede simular un tercer ruido, pues este aparece entre 0,12 y 0,18 segundos después del segundo ruido. Pero el tercer ruido corresponde al punto F del apexograma. No se oye como estampido y se ausculta mejor con campana en la punta. En cambio, el chasquido se oye mejor con membrana en el endoápex, alrededor de la punta. Aquí vemos un primer ruido intenso, el segundo ruido y el chasquido. Para que se presente el chasquido, las valvas deben estar rígidas por fibrosis, pues cuando se calcifican no se oye más. También suele oírse en el mixoma intraauricular izquierdo la insuficiencia mitral por retracción de la valva mural o posterior y en la dilatación del anillo y buen funcionamiento de la valva septal. Y además, cuando hay gran flujo a través de la mitral, como sucede en la comunicación interventricular y en el conducto arterioso persistente, en cuyo caso la estenosis mitral es relativa. La secuencia auscultatoria en una estenosis mitral es soplo presistólico y primer ruido intenso, segundo ruido y chasquido de apertura, rolido mesodiastólico con refuerzo presistólico. Uno de los trastornos más comunes de la estenosis mitral es la fibrilación auricular. Vamos a oír ahora un chasquido de apertura con intervalo grande y fibrilación auricular lenta. En segundo término, un chasquido de apertura con intervalo breve y fibrilación auricular lenta. Y por fin, un chasquido con fibrilación rápida y galope protodiastólico que no se percibe bien. Escuchémoslos. El chasquido de apertura tricuspidio, como todo evento derecho, aumenta con la inspiración y se oye tanto en la estenosis orgánica como funcional.
Aquí lo vemos en una comunicación interauricular y se ve el componente tricuspidio del primer ruido acentuado, el soplo sistólico, el segundo ruido con desdoblamiento fijo y el chasquido de apertura, y un soplo diastólico por flujo rápido a través de la tricúspide. Se suele decir que los soplos y sus descripciones espantan a los estudiantes. Pero si sabemos ser pacientes y amamos la profesión que hemos elegido, que condicionará todos los actos de nuestra vida, nos resultará hasta grato familiarizarnos con ellos. No hay que olvidar que es la experiencia que aclara toda duda, a la manera del sol que disipa las tinieblas. En primera instancia debe conseguirse de ubicar el soplo en la sístole o en la diástole. Para ello, lo primero es ubicar el primer ruido, que es el que coincide con el choque de la punta o el pulso carotidio. Después del primer ruido viene el silencio sistólico. Todo soplo ubicado en él, entre el primero y el segundo ruido, es sistólico. Si se presenta después del segundo, es diastólico. El segundo ruido es el que es más intenso en los focos de la base aórtico y pulmonar. Luego se estudiará la cronología, esto es el tiempo en que se presenta, la intensidad creciente, decreciente, constante, el timbre rudo, soplante, áspero, fluyente, musical. Hecho esto, los podemos clasificar. A diferencia de los ruidos, que son de breve duración, los soplos son ruidos formados por una serie larga de vibraciones acústicas que se caracterizan por su intensidad, tono, forma, cualidad, duración, irradiación y localización en el ciclo cardíaco. En la formación de un ruido siempre intervienen dos componentes: el continente, esto es la cavidad cardíaca y su estructura, y el contenido, esto es la sangre y su turbulencia o remolinos, o la cavitación en la sangre, esto es la formación de burbujas. Se dice que cuando el flujo sanguíneo, el laminar, es silencioso y se vuelve ruidoso cuando es turbulento. Se dice entonces que un soplo puede explicarse como por uno o varios de estos hechos. Aumento de la velocidad de la sangre, flujo hipercinético, como sucede por ejemplo en el hipertiroidismo. Disminución de la viscosidad cinemática, que es viscosidad sobre densidad, como en las anemias. O cualquier estrechamiento u obstáculo al libre flujo de la sangre crea turbulencias y remolinos capaces de hacer vibrar las estructuras parietales del vaso y del miocardio. Se ha visto en efecto que en la zona donde impacta el chorro de sangre se forma una induración blanca llamada zona de Sand. El ruido de soplo puede llegar a tener una frecuencia de hasta 700 vibraciones o ciclos por segundo, lo más frecuente entre 120 y 360 ciclos por segundo. Cuando la frecuencia es baja, como sucede en el retumbo diastólico de la estenosis mitral, se palpa como frémito. Los soplos adquieren importancia en las valvulopatías y en las cardiopatías congénitas, pero pueden presentarse en personas sanas. Los soplos, como los ruidos, se pueden registrar con el fonocardiógrafo que detecta su frecuencia, esto es el tono, su amplitud, es decir, la intensidad, su situación en el ciclo cardíaco, y permite establecer su cronología con otros fenómenos vibratorios de los mecanogramas, es decir, apexograma,
carotidograma, yugulograma. Las causas funcionales que pueden ocasionar un soplo son las que aumentan la velocidad del flujo, por ejemplo, hipertiroidismo, anemia, que también disminuye la viscosidad, el embarazo, las fístulas arteriovenosas periféricas. Los fenómenos pulmonares, como por ejemplo un murmullo vesicular ritmado con los latidos cardíacos. Las causas orgánicas comprenden las estenosis valvulares, la aórtica y la pulmonar lo producen en sístole y la tricúspide y mitral en diástole, cuando la aurícula se vacía en el ventrículo. La estenosis puede ser funcional, sin daño de las valvas, cuando el flujo que llega al orificio es grande y provoca una estenosis relativa. La dilatación postvalvular, aún con válvula normal, así puede haber un soplo de estenosis mitral y tricuspidia relativa por dilatación de los ventrículos respectivos y soplos de estenosis relativa aórtica y pulmonar por dilatación del vaso correspondiente. La regurgitación valvular, cuando las válvulas no cierran bien, en este caso la sangre fluye en sentido opuesto al normal. En la insuficiencia aórtica y pulmonar se produce en diástole y en la insuficiencia mitral y tricuspidia en sístole. Comunicación anormal entre cámaras cardíacas y vasos. Aquí los soplos a la diferencia de presión entre ellos y al impulso del flujo. La comunicación interventricular, el conducto arterioso persistente con soplo continuo en foco pulmonar, la comunicación interauricular en que el soplo no se produce en el orificio interauricular, pues es pequeño, sino a nivel del orificio pulmonar con estenosis relativa por el flujo. Presencia en las cavidades de estructuras que vibran al pasar la sangre, por ejemplo, cuerdas tendinosas rotas, endocarditis, eversión valvular, tumores, trombos, etc. Causas extracardíacas como pericarditis y las estenosis valvulares como la coartación de la aorta. Resumiendo entonces diremos que cualquier ruido ligado a la dinámica circulatoria puede deberse a tres situaciones fundamentales. 1. Aumento del volumen o de la velocidad de un flujo. 2. Flujo retrógrado a través de orificios que se han vuelto insuficientes o a través de comunicaciones anormales entre cavidades con presiones distintas. 3. Flujo anterógrado a través de orificios que se han vuelto estenosados. Un soplo de estenosis, tanto sistólico, por ejemplo, estenosis aórtica, como diastólico, por ejemplo, estenosis mitral, son anterógrados, pues el flujo soplante sigue el sentido de la corriente sanguínea. Un soplo de reflujo, tanto sistólico como insuficiencia mitral, como diastólico como insuficiencia aórtica, son retrógrados, pues el flujo soplante va en sentido contrario al de la corriente sanguínea. Hemos señalado que el soplo debe estudiarse de acuerdo a la cronología, esto es, el tiempo de su presentación, la intensidad, el tono, el timbre y el foco máximo de ocultación o epifoco o epicentro y la irradiación. De acuerdo a la cronología o tiempo de aparición, puede hacerlo en sístole, diástole o en ambas fases, es decir, ser continuo. Cuando ocupan la totalidad del silencio, sistólico o diastólico, se le antecede el prefijo olo o pan, y cuando lo cubren parcialmente, el prefijo mero. Olo sistólico, olo diastólico,
mero sistólico, mero diastólico. Cuando ocupan el primer tercio, se les antecede el prefijo proto. Cuando ocupan la mitad, el de meso, y cuando ocupan el final, el de tele, sistólicos y diastólicos. El telediastólico se llama también presistólico. Quiere decir entonces que un soplo sistólico con respecto al primer ruido puede ser inmediato, esto es, continuar las oscilaciones del ruido, o separado del mismo por un silencio. Y con respecto al segundo ruido, el soplo puede extinguirse antes del componente aórtico o cubrir este y terminar antes del componente pulmonar, o seguirlo. Lo mismo puede decirse con los diastólicos, que pueden seguir inmediatamente al segundo ruido, son protodiastólicos, como en la insuficiencia aórtica, o aparecer después de una breve pausa, mesodiastólicos, como los de la estenosis mitral. Escuchémoslos. De acuerdo a la intensidad, tenemos también la forma o configuración del soplo. Se suele decir que el soplo es intenso cuando es orgánico y poco intenso cuando es funcional. Se dice también que el soplo es orgánico cuando cubre todo el silencio, irradia a distancia y se palpa frémito. Pero un soplo poco intenso también puede ser orgánico. Se suele decir que a mayor estenosis, mayor intensidad. Sin embargo, si la estrechez es extrema, el soplo disminuye o desaparece. La intensidad se mide con una escala, ya sea de 1 a 4, leve, moderado, intenso, muy intenso, o de 1 a 6, muy leve o incierto, leve, mediano, intenso, muy intenso, oíble a distancia. Si unimos todas las oscilaciones positivas y negativas del fonocardiograma, se obtienen las siguientes formas o configuraciones. Soplo indecrescendo, con intensidad decreciente, esto es, al comienzo las oscilaciones son amplias y luego se van atenuando de manera progresiva hasta atenuarse del todo en el curso de la sístole. Aquí se ve un soplo decreciente de insuficiencia valvular pulmonar en un enfermo con estenosis pulmonar, de ahí el doble soplo, sistólico y diastólico. Escuchémoslo. Soplo increscendo, con intensidad creciente, es decir, que al comienzo las oscilaciones son débiles y se van incrementando de manera progresiva en el curso del periodo sistólico. Se ve un soplo sistólico increciendo en una insuficiencia mitral que de todos modos ocupa toda la sístole. Escuchémoslo. O puede tratarse de un soplo con vibraciones uniformes o con intensidad constante, formado por oscilaciones de igual amplitud, lo que le confiere una característica soplante. Escuchémoslo.
se ve un soplo o lo sistólico en una comunicación interventricular pequeña, tipo enfermedad de Roger, sin hipertensión pulmonar y el segundo ruido desdoblado. El soplo es desigual cuando está formado por varios grupos de oscilaciones, cada uno con su amplitud y frecuencia. De ahí que adquiere una característica de rodamiento o granulosidad o rolido. Son propios de la estenosis auriculoventricular. Y el soplo increscendo, decrescendo, en forma de losange, rombo, diamante, constituido por oscilaciones que van aumentando progresivamente hasta un acme y luego van disminuyendo hasta extinguirse. Esto le confiere un carácter rúvido, áspero, preciso, lo que los hace reconocibles aun cuando no se escuchen en su epifoco. Son propios de las estenosis sigmoideas. Aquí lo vemos en la estenosis aórtica. El tono depende de la frecuencia vibratoria. Son de tono alto los de alta frecuencia, como los soplos diastólicos de regurgitación aórtica y pulmonar, aspirativos. Son de tono bajo los de baja frecuencia y se acompañan de frémito, por eso se palpa el rolido o soplo diastólico, mitral y tricuspidio y no el diastólico de insuficiencia aórtica. La sensación de frémito se ha comparado al ronquido de un gato que duerme. Laennec lo llamó en efecto temblor catario, del latín cactus, que quiere decir gato. En lengua inglesa se conoce como trill. Cuando a este tono fundamental se agregan armónicos, se obtiene el timbre. Se tienen así: soplos tonantes, los de tono bajo; soplos soplantes, los de tono alto; suaves y aspirativos, los de insuficiencia aórtica; en chorro de vapor, los de la comunicación interventricular y de la insuficiencia mitral; rudos, rasposos, rodantes, los de la estenosis aórtica. Escuchémoslo. Y son musicales cuando son sonoros, tipo piante, esto es, como el piar de las aves, o en arrullo de paloma, o en graznido de ganso, o como un gemido. Escuchemos algunos ejemplos. Se llama epicentro o epifoco al sitio donde el soplo se oculta con su máxima intensidad y por lo general coincide con el lugar de origen. En el foco pulmonar se oculta el soplo suave de la comunicación interauricular, el soplo ruidoso de la estenosis pulmonar valvular o mixta, el soplo suave aspirativo diastólico de la insuficiencia pulmonar o soplo de Graham-Still, el soplo continuo del conducto arterioso persistente y los soplos eyectivos pulmonares funcionales.
llamado soplo de Still. El foco aórtico es el epifoco del soplo sistólico de eyección de la estenosis aórtica, del sistólico de eyección funcional por dilatación aórtica, del soplo continuo de la estenosis de la rama derecha de la pulmonar. El soplo diastólico de insuficiencia aórtica no tiene aquí su epifoco, lo tiene más abajo, donde se irradia. En la punta está el epifoco del soplo sistólico de insuficiencia mitral y del rolido diastólico y del refuerzo presistólico de estenosis mitral. Aquí se irradia el sistólico de estenosis aórtica y el diastólico de insuficiencia aórtica. En el foco tricuspidio, los soplos sistólicos y diastólicos tricuspidio, el soplo del aneurisma de Valsalva roto en el corazón derecho y el de la coronaria con desembocadura anómala, etc. En el mesocardio, el soplo sistólico ruidoso de la comunicación interventricular baja, muscular o enfermedad de Roger y de la forma alta o membranosa. El soplo sistólico de estenosis aórtica subvalvular y a veces de las valvulares, el sistólico de estenosis pulmonar infundibular y el sistólico suave no patológico de Still en los jóvenes y el diastólico de insuficiencia pulmonar. Pero recordar que estos focos se modifican en los agrandamientos y rotaciones del corazón. La irradiación se relaciona con la intensidad y la dirección de la corriente. Para establecerlo, la auscultación no debe limitarse a los 4 focos principales, sino que también se auscultará el cuello, la región subclavicular, en especial izquierda, el borde izquierdo y derecho del esternón, la región endoapexiana, la axila, el dorso, en especial el espacio interescápulo-vertebral y la región lumbar. Para la coartación de la aorta, los aneurismas, los soplos pulmonares, los mitrales, los aórticos, los renales. En general, los soplos sistólicos aórticos van al cuello y a la punta, y los diastólicos a la punta, si se debe a reumatismo, y al xifoides, si se debe a sífilis o al síndrome de Marfan. El soplo de comunicación interventricular irradia en banda transversal o en rayo de rueda en mesocardio. Los soplos tricuspidios casi no se irradian o lo hacen al epigastrio. Los mitrales irradian a la axila y a la base del hemitórax izquierdo. Los pulmonares y el del conducto arterioso persistente irradia hacia la zona subclavicular izquierda. Cuando los soplos se oyen en varios focos, para establecer su origen se puede usar el método de Sally. Primero se ausculta cada foco por separado, por ejemplo, como en la figura, el aórtico y el mitral. Si en ambos focos son de igual intensidad, se auscultará de un foco a otro de manera diagonal. El soplo va disminuyendo a medida que se aleja de su foco de origen. Si primero disminuye y luego vuelve a aumentar, quiere decir que posiblemente el soplo tenga doble origen. Se la figura para todos los otros focos. A la derecha vemos que en el foco mitral y tricuspidio hay un doble soplo, cada uno originado en su foco. Seguiremos con soplos sistólicos.